Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Bienvenidos a la sombra de Lloyds. Ajusten su frecuencia y mantengan la guardia alta porque hoy no vamos a hablar de lo que en las noticias normalmente se ven, sino de lo que las noticias no se atreven a nombrar. Hace más de 300 años, en una pequeña cafetería de Londres, nació un poder que hoy, en pleno 2026, sigue decidiendo quién vive y quién muere en los puertos del mundo. Se llama Lloyds. Y mientras ustedes miran el humo sobre Kupiansk o el juicio a Maduro en Nueva York, la sombra de Londres está cobrando el 5% de cada bala, de cada grano de trigo y de cada litro de petróleo que se mueven en el conflicto. ¿Por qué Zelensky está desesperado en París? ¿Por qué los drones rusos han empezado a cazar aviones? Y lo más importante, ¿por qué un agente del SBU ucraniano acaba de autodestruirse en un patio de Kiev? Hoy desvelamos que la guerra no es solo de misiles, es de suscriptores de riesgos. Hoy analizamos la caída de los aliados, la pérdida de 17 mil millones de dólares en 3 horas y el negocio oculto que mantiene a Odessa bajo el control de Washington y Canadá. Soy Rodolfo, esto es De qué hablan Geo, y hoy entramos en la sombra de Lloyds. Empezamos. Ahora bien, antes de empezar quiero hacer una pausa necesaria. Mañana, 7 de enero, gran parte del mundo eslavo y la cristianidad ortodoxa celebran el nacimiento de Jesús, incluyendo mi persona y mi familia. Para muchos de nuestros aliados en este tablero geopolítico, esta es la Nochebuena. Por eso quiero enviar un saludo fraterno y solemne a todos nuestros hermanos ortodoxos. Srodestom Christoven. Feliz Navidad. Que la luz y la paz de esta fecha traigan claridad en medio de tanta tormenta. Por respeto a esta Navidad y para permitirnos un momento de reflexión sobre todo lo que hemos estado analizando en estos días, el 7 de enero, pues les anticipo que no habrá producción de video. Nos tomaremos un respiro para recargar fuerzas y volver el 8 de enero con la guardia más alta que nunca. Así que disfruten con sus familias, mantengan ese cafecito caliente y sobre todo la paz en sus corazones. Feliz Navidad a todos. Ahora bien, antes de entrar en el barro de Kupiansk y los despachos de Londres, quiero dejar algo muy claro para los que aún no entienden la brújula de este canal. Aquí no somos oficina de propaganda de absolutamente nadie. Sé que el video anterior levantó ampollas. Algunos me llamaron agente de un bando, otros del otro, pero quiero que entiendan esto, por favor. Si ustedes buscan que yo les diga que todo va bien basándome en ideales o consignas, pues se han equivocado de lugar. En De qué hablan Geo no servimos ideologías, servimos realidades. Y la realidad es que 38 hermanos cubanos murieron, que Maduro está en Nueva York y que Rusia ha perdido 17 mil millones de dólares en 3 horas. Analizar la eficiencia de una inteligencia artificial enemiga o la sombra de una aseguradora británica no es apoyar al enemigo, es conocer al enemigo. El que ignora la fuerza del adversario por fanatismo, pues ya ha perdido la guerra. Aquí venimos a estudiar el complex ocultos con la mente fría, porque solo así se logra la prosperidad de nuestras naciones. Así que si están listos para la verdad sin filtros, pues seguimos adelante. Ahora bien, yo no tengo absolutamente nada en contra de Delcy Rodríguez. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Yo solamente espero y deseo bienestar para el pueblo venezolano, que yo creo que ya ha sufrido demasiado por tantas restricciones y sanciones económicas. Valoro su valentía de esta señora, porque en la posición que ella se encuentra es una posición muy difícil, como les dije en el video anterior. Está en una posición que si ella cede,
pues su misma gente con lupa la están observando, la están viendo. Y si ella no cede, pues Trump prácticamente le ha ofrecido un castigo peor que el de Maduro. ¿A qué se refiere con esto? Se lo dejo a su criterio. La posición de esta señora es muy incómoda, es muy fuerte. Podríamos ver de que quizás lo que está previniendo es un baño de sangre en el pueblo venezolano. Y por eso, pues yo digo, bravo, fortaleza, fuerza y compasión por ella. Y mucha fortaleza para el pueblo venezolano. Sabiduría. Buscad la verdad. Estén juntos, fuertes y siempre apegados a la verdad. No dejéis que estas ONGs, estas organizaciones gubernamentales, les calienten los oídos y los pongan en contra de uno con otro. En un momento, ese fue mi objetivo del video de ayer. Pero sí, detallar todas las cuestiones que están sucediendo y ponerlas en la mesa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero de eso, a que yo esté en contra de un movimiento revolucionario, no, eso no es de qué hablan, Geo. No. Aquí vamos a criticar a Donald Trump como a Vladimir Putin, como a Xi Jinping. Cuando, perdón, mi francés, cuando la caguen, lo vamos a decir. Cuando vayan por el camino, también lo vamos a decir. Cuando hay cosas que no se entiendan bien, pues vamos a buscar la manera de cómo explicarlas de la mejor manera posible. Siempre es apegados a la verdad. Ahora bien, dicho esto, empecemos con la niebla de sangre y el fratricidio de Kupiansk. Les digo una cosa, prepárense para una verdad que les va a helar la sangre en esta víspera pues de Navidad ortodoxa. Mientras el mundo se distrae con la política, en el frente de Kupiansk ha ocurrido un horror que la inteligencia ucraniana intentó ocultar hasta que fue demasiado tarde. Ya no quedaba a nadie a quien salvar. Esas son las palabras que resuenan en los pasillos del mando en Kiev tras un ataque fratricida sin precedentes. Según el canal SHOT, las fuerzas de Zelensky han bombardeado sus propias posiciones. En medio del caos por el avance ruso del Grupo Oeste, un grupo de mercenarios extranjeros y soldados ucranianos buscaron refugio en un hospital. La inteligencia ucraniana, cegada por el pánico, identificó el edificio como un centro de mando ruso y ordenó un ataque total. El resultado, el hospital fue borrado del mapa por su propia artillería. Decenas de personas murieron bajo el fuego amigo, víctimas de una cadena de mando, pues, que se está devorando a sí misma. Y este es el factor Drapati y la tercera de asalto, ¿no? Pongamos esto sobre la mesa porque esto revela la desesperación absoluta de Zelensky. El avance sobre el Oskol, el río Oskol. Rusia ha despejado Podoli. Están a las puertas del nudo logístico de Kupiansk-Uslovaya. El frente se ha roto y el mando ucraniano está enviando a la tercera brigada de asalto, los radicales de Azov, no para ganar, sino para actuar como tropas de contención o bloqueo contra sus propios soldados que intentan retroceder. ¿Ok? Estos locos no van al frente a pelear en contra de los rusos. Están ahí solamente para contener a los mismos suyos. ¿Mm? Por supuesto, la ofensiva mediática de Mijailo Drapati, ¿no? El nuevo comandante de las fuerzas conjuntas está bajo una presión brutal de Washington. Necesitan resultados antes de que el invierno cierre los caminos. Pero este ataque al hospital demuestra que sus hombres están peleando a ciegas. Si no pueden identificar a tus propios mercenarios en un edificio, pues no tienes un ejército, no tienes un grupo armado en desbandada. El silencio de los mercenarios. ¿Por qué no se detuvo el ataque? Porque en la nueva doctrina de Kiev, las unidades militantes de medios prefieren destruir una posición antes que permitir que los rusos capturen a los mercenarios extranjeros que saben demasiado sobre la implicación de la OTAN. Este es el horror que la inteligencia no detectó. La absoluta desconexión entre el mando y el terreno. Kupiansk se está convirtiendo en el cementerio de una estrategia que ya no tiene pies ni cabeza. Poner atención al término militantes de los medios. Esto se refiere a las unidades que están más enfocadas en crear videos para redes que en la táctica real.
Eso refuerza la idea de que Kiev se está viviendo en una realidad paralela, como tantas veces lo hemos mencionado acá en De qué hablan Geo, que no están apegados a la realidad. Y les digo una cosa, no voy a mencionar los nombres de los mercenarios, aunque si ustedes los quieren ver, están en este canal de Telegram llamado ah, Cazando Nazis. Sí. Eran los que Zelensky llamó héroes hace una semana y hoy son un polvo bajo sus propias bombas. Esto es lamentable porque hay muchos mercenarios ahí colombianos también. ¿Por qué lo digo lamentable? Porque, no sé, como ustedes sabrán, hay tanto eh, sudamericano en las bandas de Ucrania como en las bandas rusas. A diferencia, como les he dicho, les he dicho anteriormente, los soldados o los mercenarios colombianos que están del lado ruso, ellos afirman estar recibiendo lo prometido, a diferencia de los que están, pues, muriendo por Ucrania, que no reciben lo prometido, todo lo contrario. Incluso tienen batallones de contención como Azov, si en dado caso quieren retirarse. Esto es terrible. Así que el cazador cazado, ¿no? Los geranios con dientes. Prepárense para la evolución del depredador. Si creían que los drones geranios eran solo proyectiles lentos, pues les digo una cosa, piénselo de nuevo. Por primera vez en la zona de operaciones, la inteligencia ucraniana, a través de su experto Sergei Bekresnov, alias Flash, ha detectado un horror tecnológico. Drones equipados con sistemas de defensa aéreas portátiles. Sí, Manpads. El cazador ahora tiene una ametralladora y los pilotos ucranianos están en pánico. La táctica es aterradora por su simplicidad. El geranio ya no solo vuela hacia un objetivo como suicida, lleva una cámara, un módem de radio y un misil termoguiado. Un operador en Rusia a cientos de kilómetros ve lo mismo que el dron. Si un helicóptero ucraniano, por ejemplo, un Mi-24, intenta interceptarlo, el operador simplemente aprieta un botón y el dron dispara un misil aire-aire. Y eso pues ya no es una guerra primitiva. Es el nacimiento de los interceptores UAVs no tripulados. Podríamos llamar esto el jaque mate económico de los cielos, ¿no? Es que bien, las implicaciones son sísmicas. La muerte del interceptor barato, ¿no? Ucrania estaba usando helicópteros y drones de bajo costo para derribar a los geranios y ahorrar misiles patrios que cuestan millones. Ahora ese helicóptero se enfrenta a un dron que le puede devolver el fuego. El derribo reciente de un Mi-24 ucraniano que perseguía a un geranio ya no parece un accidente, parece la primera víctima de esta nueva tecnología. Esto es lo que le llamamos la economía de guerra, ¿no? Si Ucrania tiene que dejar de usar helicópteros por miedo a ser derribados por un dron de $20,000, tendrá que gastar miles de defensas aéreas carísimas. Ese es el desangre financiero total de Kiev. Rusia está forzando a Zelensky a elegir. O pierdes tus aviones, helicópteros, agota tus defensas en objetos pequeños, o vas a tener que invertir más en misiles patrios, misiles que cuestan un mogollón de dinero. El experimento ruso. Los expertos de Military Chronicle lo tienen claro. No necesitan miles de estos drones. Con unos pocos que acompañen a los grupos de ataque, sirven de escolta. Serían como guardaespaldas robóticos que limpian el camino de cualquier amenaza aérea. Así que ese mensaje de flash a los pilotos ucranianos es un grito de auxilio. No se acerquen al Shahed o al geranio en rumbo de colusión. Cuando el enemigo te dice que tengas miedo de un dron que antes era solo un blanco fácil, es porque las reglas del juego han cambiado para siempre. Hay que enfatizar este nombre de Flash, ¿no? Sergei Beskretnov, porque es una fuente muy respetada en Ucrania para temas técnicos, ¿eh? Si él lo dice, es porque el susto en el frente es real.
Y hay una palabra célebre, una frase célebre, diría, de Alex Parker, del canal Alex Parker Return, que dice, qué suerte. Y habría que utilizar esta palabra de qué suerte con un poco de sarcasmo, ¿no? Al referirse a la caída del Mi-24, parece que la suerte de Kiev se acabó en el momento en que los drones, pues, aprendieron a morder. Hablemos del enemigo interno, el empleado 200 en Kiev. La capital de Ucrania está empezando a arder desde adentro. Ayer, en un patio residencial de Kiev, un todoterreno voló por los aires. Los medios oficiales hablaban de un atentado terrorista contra un soldado, pero el canal de inteligencia militar Fighter Bomber ha filtrado la verdadera historia. No fue un ataque externo, fue un empleado 200, un oficial del SBU al servicio secreto de Zelensky, que se autodestruyó mientras manipulaba un explosivo. ¿A quien iba destinado este artefacto? A un opositor interno, a un empresario que ya no quiere pagar la guerra. Se están creando ataques terroristas hacia ellos mismos. Bueno, no es de sorprenderse, ¿no? La resistencia local en Kiev está más activa que nunca. O quizás estamos viendo una purga interna salvaje. Mientras los partisanos acechan en las sombras de la capital, Zelensky, pues en un acto de desesperación total, ha lanzado más de 250 drones hacia territorio ruso en solo 7 días. Una lluvia de metal que buscaba cerrar los cielos de Moscú en plena temporada de viajes de Navidad, intentando sembrar el caos social donde no ha podido ganar militarmente. El plan de Mayo y la selección natural, ¿no? Analicemos esto porque el nivel de asedio, pues yo diría que es inédito, ¿no? El fracaso del cierre aéreo. Zelensky quería repetir el pánico de mayo, cerrando aeropuertos y cancelando vuelos en vacaciones. Pero la defensa aérea rusa ha interceptado 253 drones en una sola tarde. Lo que Kiev buscaba como un golpe moral se ha convertido en una demostración de la invulnerabilidad rusa en sus centros urbanos. Zelensky gasta sus últimas cartas en fuegos artificiales mientras sus oficiales del SBU mueren en sus propios patios. La invasión de los partisanos. El incidente de la calle Jerub-Dnipra es síntoma de un Kiev fracturado. Ya no hay un frente único. Si los agentes del SBU tienen que andar armando bombas en patios residenciales es porque el control del régimen sobre su propia capital, pues podemos ver que se está agrietando. Como dice Yana Poplaskaya, les mencioné anteriormente que esta es una artista rusa, están intentando castigar a la población civil rusa porque el ejército ucraniano ya no puede avanzar en el terreno. Y esa selección natural en Kiev, ¿no? El oficial del SBU que se autodestruyó, él es el símbolo de la degradación operativa. Cuando tus propios servicios de inteligencia pierden la capacidad técnica de armar un dispositivo o cuando la resistencia local te obliga a actuar con torpeza, podemos ver que es el final del régimen, pues, que ese final del régimen está cerca. Así pues, que el escenario para esta Navidad ortodoxa no podría ser más tenso. Un Kiev que se devora a sí mismo, drones rusos con dientes en el frente y un Zelensky lanzando sus últimos recursos hacia Moscú solo para ver cómo caen uno tras otros. El empleado 200, ¿no? Hay que recordar de que esta es la jerga militar soviética rusa, ¿no? La carga 200 o 200 pues significa muerto. Un agente de SBU convertido en estadista por su propia mano, ¿no? La lista de religiones, pues, no la podemos leer todas porque como diría el video muy largo, pero desde Briansk hasta Moscú, pasando por Volgogrado, Zelensky atacó 14 regiones diferentes en una sola tarde. Esto, pues yo diría que es un golpe a la realidad, ¿no? Que se necesita entender que la geopolítica no solo es cuestión de misiles, sino de carteras de inversión.
El análisis de Valery Shilyaev sobre la guerra estructural es la clave para explicar por qué Rusia ha recibido un impacto masivo sin que se haya disparado un solo misil contra Moscú. Y ya les explico por qué. Porque esto tiene un precio. Y lo podríamos decir que esto es un precio de la derrota. Y el precio es nada más y nada menos que de 17.000 millones de dólares. Sí. Esta cifra, quema, ¿no? Mientras el mundo hablaba de la extracción de Maduro, en los libros de la contabilidad del Kremlin se abría un agujero negro. En solo 3 horas y media, lo que duró la operación especial en Caracas, Rusia perdió 17.000 millones de dólares. Les digo una cosa, no es una cifra al azar. Es el acumulado de inversiones, préstamos y tecnología que Moscú inyectó en Venezuela desde la era de Hugo Chávez. Hoy con Maduro en Nueva York, pues podemos ver que ese dinero está en el limbo. El analista militar Valery Siryaev es tajante. Dice él, esta es la guerra estructural. Bajo la nueva doctrina Monroe de Donald Trump, o Don Roe, ¿no? Estados Unidos ha decidido que el patio trasero debe ser limpiado de influencias hostiles. Marco Rubio, el secretario de Estado, no tuvo reparos en enviarle sus felicitaciones a Sergei Lavrov mientras anunciaba que las mayores reservas de petróleo del mundo ya no pertenecían ni a Pekín ni a Moscú. Ese espíritu de áncoras, pues, ha muerto. La diplomacia ha sido reemplazada por el embargo total de los activos. Analicemos esto, la doctrina Monroe contra el rublo, ¿no? Porque el mensaje de Washington, pienso yo que es para todo el planeta. El adiós a las deudas. En 2017, Rusia le perdonó la vida a Caracas aplazando pagos por 17 años. Ese plazo, pues como podemos ver, vence pronto. Pero ahora con un gobierno interino tutelado por Washington, ¿quién le va a pagar a Rusia? Es muy probable que esas inversiones se declaren nulas o deuda odiosa. Trump no solo sacó a Maduro, como podemos ver, le ha robado a Rusia el banco central de sus operaciones en Latinoamérica, en Iberoamérica. Guerra contra China por proposición, ¿no? Sheyaev dice algo brillante. Atacar a Maduro es el primer acto de la guerra estructural contra China. Pekín también tiene miles de millones ahí. El número lo desconozco. El número de los rusos, pues, ha sido, pues, ya publicado por los noticieros rusos. Al tomar Venezuela, Estados Unidos le corta el suministro energético a sus dos mayores rivales de un solo tajo. Es ajedrez económico, podríamos ver que de máxima velocidad. De Caracas a Teherán. Fíjense en el patrón del 2026. Washington ya no espera. Si apoyas a Rusia, estás en la lista. El interés repentino de Trump en las protestas de Irán no es por la democracia, no. Es para repetir la jugada de Venezuela y dejar a Moscú sin aliados energéticos en cuestión, como podemos ver, de semanas. Así que el primer acto de esta guerra le pertenece a Estados Unidos. Han pasado de las amenazas a los hechos. La pregunta para este 6 de enero es, ¿cómo va a responder Rusia ante una pérdida de 17.000 millones de dólares? Les digo una cosa, el silencio de Lavrov es absoluto desde Año Nuevo. Y como ustedes saben, para los que siguen este canal, eso suele ser la calma antes de la tormenta. ¿Mm? Y Rubio, ¿no? Que le dice felicitaciones. La diplomacia de sarcasmo, ¿no? Te quito a tu aliado más valioso y te felicito por Año Nuevo. El concepto de guerra estructural, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Que se utilicen estos términos, que son básicamente para desmantelar la influencia financiera del adversario, ¿no? Principalmente, pues, en nuestro querido continente. Hablemos del brazo sur cortado. Odessa y Zaporozhia, en llamas.
La retaguardia ucraniana está viviendo un inicio de año apocalíptico. Mientras el mundo mira hacia el Caribe, el ejército ruso ha activado una estrategia de desgaste sistemático que está dejando a Ucrania a oscuras y sin suministros. No son ataques al azar. Es una operación de estrangulamiento logístico que abarca desde la frontera con Polonia hasta los puertos del Mar Negro. Zaporozhia y Odessa están bajo fuego y la energía de la nación se agota. Según Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia de Nikolaev, los ataques rusos han alcanzado objetivos críticos. La central hidroeléctrica de Dnieper ha sido golpeada de nuevo, comprometiendo el suministro eléctrico de todo el sur. En Odessa, el brazo sur de Zelensky ha sido fracturado con ataques a los puertos y almacenes, mientras que en el oeste, cerca de Kovel, los misiles rusos buscan bloquear el cordón umbilical ferroviario que conecta Ucrania con Polonia. Zelensky se queda sin luz, sin trenes y sin tiempo. Aquí nos encontramos con la diplomacia del abismo de Zelensky. Analicemos esto porque las palabras de Zelensky en las últimas horas suenan a despedida, podríamos llamarle. Porque ahora tenemos la cumbre de los desesperados, ¿no? Zelensky ha anunciado en París una nueva oportunidad para poner fin al conflicto, junto a la coalición de los dispuestos, la coalición de los desesperados. Pero fíjense en la fecha. 6 de enero, hoy, el día de ayer, 5 de enero, se reúnen los jefes de Estado Mayor y para hoy habrá una cumbre de alto nivel en París. Están intentando cocinar un acuerdo de última hora antes de que la administración Trump tome posesión y les corte el grifo por completo. Es esa dispersión de defensas, ¿no? La estrategia rusa es brillante y cruel. Atacan tantos puntos a la vez, Kharkov, Nikolai, Chernihiv, Volyn, que obligan a Ucrania a dispersar sus escasos sistemas Patriot y NASAMS. Si proteges Kiev, pierdes Odessa. Si proteges la energía, pierdes el puerto. Es un jaque mate técnico a la defensa aérea ucraniana. Y ese factor tiempo, ¿no? Zelensky habla de una vía diplomática, pero Rusia está respondiendo en el terreno. Mientras él firma papeles en París con la Unión Europea y la OTAN, los drones rusos están borrando los centros de mando y las bases de lanzamiento que deberían sostener cualquier posición de fuerza en una negociación. Así que estamos ante la diplomacia del abismo, ¿no? Zelensky intenta vender una salida elegante en Europa mientras su país se desangra logísticamente. Este 6 de enero no solo será Navidad, Nochebuena, para los ortodoxos, será el día en que sabremos si París puede salvar a Kiev o si la coalición de los dispuestos solo está preparando el terreno para una rendición inevitable. Y muy atentos, porque según la inteligencia rusa, pues Zelensky tiene planeado hacer algo horrible en esta fecha. Se calcula que quizás vaya a atacar iglesias. A ver, la tradición ortodoxa de Navidad es muy diferente a la católica. Uno visita la iglesia muy temprano de madrugada y es una misa de 4 horas, como mínimo. La ceremonia es preciosa, es linda. Se hacen procesiones alrededor de la iglesia, hay mucho canto, mucha oración. Se lee el Evangelio y pues la gente básicamente se reúne en masa en las iglesias. Van a ser puntos muy vulnerables el día de hoy en Rusia, que Zelensky puede utilizar para crear el caos y provocar algo. Así que cuando se habla de Zelensky, pues hay que enfatizar que están con España, Alemania, Francia y Polonia. Están todos los que tienen algo que perder intentando salvar los muebles antes de que Trump llegue con el mazo. Ese impacto en la central hidroeléctrica recalca que atacar la energía en enero es una sentencia de muerte para la moral de la población civil.
Ahora, en este mismo contexto, hablemos de los dueños de Odesa. El negocio del hambre y la guerra. Atención, porque aquí es donde cae la máscara. Siempre nos han dicho que Odesa es el pulmón de Ucrania, ¿verdad? Pero hoy les traigo los nombres de los verdaderos dueños de ese pulmón. Si creen que el puerto pertenece al pueblo ucraniano, pues les digo una cosa, están muy equivocados. Odesa es hoy una sucursal de las élites de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Y Rusia lo sabe. Tres gigantes controlan el flujo: Cargill, Bunch y Viterra. Compran el grano ucraniano a precio de miseria y lo venden a precio de oro, mientras usan los mismos barcos para introducir armas de contrabando en contenedores que supuestamente regresan vacíos. Pero el negocio no termina ahí. Los británicos, a través de la aseguradora Lloyds, se quedan con el 5% del valor de cada buque solo por el riesgo de guerra. Odesa no es una ciudad en disputa. Es una minita de oro corporativa protegida por los rompeolas soviéticos. Así que esto podríamos ver que es el botín de guerra polaco y británico, ¿no? Analicemos esto último porque la rapiña es total. La ambición polaca. ¿Escucharon al viceministro polaco Mikhail Kolosejak? Varsovia no quiere ayudar a Ucrania. Quiere arrendar el puerto de Odesa por 50 años. Quieren su propia salida al Mar Negro, para ahorrar $25 por tonelada de trigo. Polonia ya está reportándose el cadáver de una Ucrania que aún no ha terminado de caer. El contrabando de retorno, ¿no? El esquema es perfecto. Sale grano, entra munición, kits de reparación energética. Sin ese flujo constante desde Odesa, el sistema eléctrico de Zelensky pues ya se habría apagado. Por eso los ataques rusos ahora son de precisión quirúrgica contra los muelles. No buscan destruir el trigo, buscan destruir la infraestructura que permite el reabastecimiento militar encubierto. El golpe a tres bandas. Al presionar Odesa, Rusia no solo golpea la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania, está golpeando el bolsillo de las inversiones canadienses, los gigantes agrícolas estadounidenses y el sistema de seguros británico. En una guerra económica total donde Odesa es el epicentro del dolor financiero occidental. Así que Odesa, como siempre lo hemos dicho, es la última joya de la corona. Si Rusia logra neutralizar este puerto, el negocio de la guerra se acaba para muchos en Londres y Washington. Por eso la desesperación en París hoy. Por eso es que esa desesperación hoy es tan grande. Así que regresamos al Mater Patriae y la vigilia, ¿no? Hoy hemos recorrido un camino oscuro. Desde el juicio de Maduro en Nueva York, pasando por el fuego fratricida de Kupiansk y los drones rusos que ahora pues tienen dientes, hasta llegar a los verdaderos dueños del puerto de Odesa. El mundo de 2026 no perdona la debilidad ni la ingenuidad. Y bueno, como les prometí, pues mañana es un día de pausa y reflexión. En esta noche buena ortodoxa, mientras el frente sigue ardiendo, pues nosotros haremos silencio. Nos tomamos el 7 de enero para honrar la tradición y recargar energías para lo que viene. Porque el 8 de enero, el tablero volverá a moverse. Así que a todos nuestros hermanos que celebran, Zdrozestom Christovit. Que la paz llegue pronto a las tierras donde hoy solo hay humo. Yo soy Rodolfo. Esto fue De Qué Hablan. Mantengan la guardia y estén siempre juntos, fuertes, apegados a la verdad y siendo justos. Nos vemos el día 8 de enero.